¿Cómo pasamos del travestismo a las drag queens? Travestis y transformistas, como lo que era Coco Marusixa al principio. O Temple, que nunca salió vestido de mujer fuera del Nunca lo vi. escenario. Ya el drag queen sobredimensiona todo eso. Y exagera. Yo no te he llamado a ti para que bailes. Yo te quiero de acá para acá. Y unos helechos en la cabeza y dijo, ya que chucha, yo no me afeito. Tiene unas capacidades infinitas para interpretar cualquier papel. Es un ser que de repente todavía no ha nacido, pero yo ya lo tengo en mi mente. A mí no me mires, ¿ah? No. A mí no me mires. Sin Vinco, sin Javier Temple, Claro. sin Juan Carlos Ferrando, sin Yossi Tassi, no hubiera sido posible. Y es Ernesto Pimentel, el primer drag inspirado realmente en lo peruano. Nuestro travestólogo Mario Carossi. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es una vez más Ausencia Cultural. Hoy vamos a hablar de un tema un poco especial que me lo han pedido, que es cómo pasamos del travestismo a las drag queens. ¿Qué cosa pasó en estos años para que pasáramos de un tipo de creación a otra? Tenemos la gran presencia de nuestro especialista, travestólogo, nuestro travestólogo Mario Carossi. ¿Qué te parece el título? Me encanta Javier, delicioso. ¿Travestólogo, transformistólogo o dracuinólogo? Dracuinista. Genial. No, feliz de estar acá en tu casa nuevamente, Javier. Gracias, ya me siento, voy a traer mi almohada y mi cama. Y yo te he dicho, tenemos que hacer un programa entre los dos, que seamos dos viejas conversan. No dos viejas van por la calle, sino dos viejas amigas. Conversan, Sí. claro, sí, por supuesto. Mira, hay que explicarle a la gente que hoy no vamos a hablar de la historia del travestismo, porque eso ya tendríamos que regresar a Moche y a toda esa, Sí, a toda esa época. sí, a los huacos pornográficos. Sí, los juegos pornográficos. Tampoco vamos a hablar de los concursos de belleza travesti, que eso también tienen Tiene otra sus historia, años. sí. Ni del travestismo casero, que eso Claro. también se ha practicado siempre, ¿no? Así La gente es. se ha encerrado a travestirse como un acto de rebeldía en sus casas. Sí, No, sí. hoy vamos a hablar del arte de la representación. Por supuesto. Y como toda arte de representación ha sufrido pues un camino Por supuesto. entre un comienzo y el otro. Comenzamos como la pintura, Claro. tratando de imitar la realidad, Así es. y terminamos como la pintura también, ¿no? Que comienza pues el realismo, el expresionismo, luego el cubismo y la abstracción. Claro. Terminamos también generando un propio lenguaje dentro de la misma representación, Así ¿no? es. Y tenemos a las drag queens, que es Así como el es. final de ese camino. Es como la actualidad pura y dura. Has hecho un paralelismo entre Renacimiento en la parte, digamos, pictórica, ¿no? Rafael de Sanzio, Leonardo da Vinci y todos estos grandes maestros, y lo que vino después en pintura, Claro. hasta donde hemos llegado. Cuando aparece la fotografía, ya la pintura se deshace de este encargo de representar la realidad Así es. y comienza a generar su propio lenguaje, Así es. ¿no? Y luego viene pues esta moda de hacer las cosas muy sencillas, minimalistas, ¿no es cierto? Ujú. Que se oponen pues a lo churrigueresco que está en las iglesias, por ejemplo, de acá del centro de Lima, ¿no? Claro. Que todo es un canto a esa época, ¿no? Bueno, Ahora, volvamos a... Volvamos a los travestis, Ok, que es lo a que los nos trae acá. Nos trae acá el travestismo y el dracuinismo, que tenemos acá unos tacos con unas plataformas que no lo pondremos ahora para salir corriendo de aquí, para huir del serenazgo. Comenzamos, vamos a retroceder hasta la llegada de la Cochinelle, que es el año 69-70. Et sur un décor exotique, j'aurais vendu des ananas. Au cours d'un numéro comique, j'aurais dansé de trois petits pas. Parmi les filles nues, j'aurais eu l'air d'un oiseau rat. Si j'avais fait de la revue avec des plumes, des plumes, des plumes obligatoires. Si j'avais- Llega la Cochinelle, que era una gran transexual famosísima en todo el mundo, y le pide a Lucha Reyes si puede ser su telonera. Porque dice, yo si me presento en el Perú, tiene que ser al lado de una mujer como Lucha Reyes. Claro. Porque tú sabes que ella, la primera vez que viene al Perú, la Cochinelle no la dejan actuar aquí. No la dejan actuar porque le dicen, no, es un travesti, que no sé qué. Luego ya hubo un poco de tolerancia y tolerancia con las travestis que no había con los maricones, porque claro, la travesti siempre representa lo femenino y lo La femenino pues femineidad, no es claro. peligroso, ¿no? Para
La gente que no sabe que hay travestis activas también. Entonces, luego en el año 72 aparece una película que extrañamente la dejan pasar en el cine acá, que es Cabaret. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stehen. ¿Fuiste a verla o no? Por supuesto. Soy un admirador de todos los números que se ponen ahí. Liza, icónica, genial. Muy distinta a Judy, ¿eh? Bueno, el Mago de Oz fue interpretado por Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli, ¿no? Y que de alguna manera toda esa situación que ella vivió como estrella de la niñez se reflejó en su vida de adulta a posteriori. Claro. Y se murió muy temprano, se murió creo que a los 40 años, ¿no? Y con una serie de adicciones y Atroz. situaciones terribles, ¿no? Y esa película, Cabaret, la ve también Javier Temple. Y dicen que él siempre entraba al Inti, pateaba la puerta, porque él pues era de gestos, ¿no? Pateaba la puerta y automáticamente cambiaban la música, le ponían el disco de Cabaret y él hacía la fonomímica de Joel Grey. Sí, nosotros en Perseo le montamos el número de Joel Grey a Javiercito Temple, ¿no? Y fue un éxito, porque Javier, como tú expresas en alguna de las entrevistas que te han hecho, a ti te encantaba la cara de Javier y Javier pues fue un suceso en ese montaje como Joel Grey. Claro, ella había hecho el Cabareteando, que es una obra de café teatro en el Urpi, el año 76. Yeah. Creo que dirigida por Daniel Camino, si no me falla un poco la memoria, pero había hecho el Cabareteando. Me imagino que también un poco bajo la influencia de Vinco, que ya estaba en esa época también haciendo Claro. café teatro. Vinco pues llega en la década de los 70, ¿no? Ujú. No sé quién llega primero, si Vinco o Osvaldo Catone, pero el suceso de los dos fue pues tremendo, ¿no? Fue brutal, fue Brutal. brutal. Cada uno en su área, en su rubro. A Vinco, yo decía, es el bufón del rey, porque toda la pituquería de Lima se daba cita para ver a Vinco. Y para que Vinco se burle de ellos. Ah, sí, por supuesto. El último show que hizo Vinco lo hizo con nosotros en el Polichinela, pero ya él estaba malito con la enfermedad. Tú sabes que Vinco además imitaba a Chabuca Granda. Así es. Y Chabuca le decía a Vinco, porque Chabuca era puede ser muy alambicada en su manera de hablar, ¿no? Y Vinco la imitaba y exageraba esta manera de hablar que tenía Chabuca y le decía a Vinco, eres más Chabuca que yo misma. Bueno, la comicidad significa exagerar pues un poquito las características del imitado, ¿no? Y siempre la exageración parece que tiene más efecto que el mismo original, porque le pasó a Chaplin que en el año 1921, Charles Chaplin, se presenta a un concurso de imitaciones, de imitadores de Charles Chaplin, y queda segundo. Imagino que en imitadores de Chabuca Granda, Vinco le hubiera ganado a Chabuca. Yo de mi barrio fui la piba más bonita y en un convento de monjas me crié, aunque mis viejos no tenían mucha guita. Con familias bacanas me codié. Y además era muy buen cantante, ¿sabes? Por supuesto. Tenía una gran técnica vocal, una limpieza y una afinación. Era muy jodido, era muy jodido. Y tú sabes que él tomaba todos los días, ¿no? Me consta, porque yo era muy amigo de Gisela Guedes, que era su amiga, y yo a Vinco lo he visto a diario. Sí. Pero bueno, era un gran tipo, ¿no? Pero muchas veces la genialidad artística coexiste mucho con la no planificación, digamos, económica. Ah, bueno, me vas a decir. Era un poco caótico también. Él fumaba, pues, como loco. Como puta presa. Exacto. Y entonces, entonces hicimos... Tú y yo que hemos estado presas sabemos cómo Jamás. como puta presa. Jamás, ni tú ni yo. Luego aparece en la televisión también, en esa época, el Locureta, Claro. haciendo una imitación. De Rita Pavone. Because I never bought it. And love
fa, sì, 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 a quella smorfiosa, con gli occhi dipinti, che tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare. Creo que trabajaba también con Augusto Ferrando en La Peña y eventualmente se presentaba en la televisión, en su programa. Claro, esos son como antecedentes del travestismo, ¿no? De los Claro. shows travesti. Luego aparecen, bueno, ya sabemos, las travestis en La Prostituyente, pero eso no es parte básicamente de la historia, de lo que venimos a contar. Y luego aparece el Perseo, que es el primer local en el que se arman, gracias a ti, las revistas travestis. Travestis y transformistas. No dejemos de lado tampoco al transformismo, porque el travestismo es cuando ya vives las 24 horas como una mujer, ¿no? El transformismo es el muchacho que se disfraza para un show, luego se quita la ropa, como lo que era Coco Marusix al principio. O Temple, que nunca salió vestido de mujer fuera del escenario. Nunca lo vi vestido de mujer fuera del escenario, a Javier. Find her an extra rat, fellas. Never, never gonna go away again. Hello, everybody. Hello. Hello, Peter. How are you? Hello. Ellos buscan la asertividad en lo que refiere a imitar a una mujer. Ujú. Cuando ya arriba el drag queen, ya el drag queen sobredimensiona todo eso en maquillajes, en volúmenes. El drag queen no intenta engañarte. O sea, es evidente que soy un hombre con este maquillaje exagerado y con este montaje exagerado, ¿no? Claro. El travestismo y el transformismo sí trataba de engañar al ojo, digamos, de Claro. decir esto es como igual que la pintura, que trataba de parecer fotografía o de copiar la realidad tal cual era. Nuestro gran transformista y luego travesti ha sido Coco Marusix. Ha sido el personaje que más ha logrado generar esta fantasía, este impacto. Yo admiro el trabajo de toda la gente con sus calidades, con sus limitaciones, pero Coco para mí ha sido la historia antes de Coco Marusix y la historia después de Coco Marusix. Con esto me refiero a lo increíble que era él como personaje, hasta ahora, porque hasta ahora la gente de repente nunca lo vio bailar, pero saben quién es Coco Marusix. Bueno, pero hay videos ahí que los por he supuesto. colgado porque tuve la suerte de ir a grabarlos. Claro, Tuve la suerte que no me echaras de la discoteca y me dejaras grabar también. jamás. Como no había estos programas de espectáculos en ese momento, ¿te acuerdas? Claro. Yo me metía y nadie se molestaba que yo estuviera con la cámara. Hoy no me dejarían, me imagino, ¿no? No creo, no, ahora todo es más, depende de la administración y depende de las personas. Claro. Por ejemplo, hay empresarios que a los artistas de las discotecas no los dejan trabajar en otro local. Me parece terrorífico porque nadie te puede limitar la capacidad de ganar un dinero extra, ¿no? Mientras no choquen con tus horarios y con o que vayan a hacer el mismo número que tú le montaste en otro local, pues eso Claro. sería pues una Por herejía, Por eso les grababas la música mal. por supuesto. Pero la Temple, tú sabes que un día, hablando de choques, un día saliendo del Perseo tenía que ir a Studio One a hacer un show. Ya. Y el taxi en el que se iba, creo que estaba con Ceciño, se estrella, se da vuelta de campana y se cae en la mitad de la avenida No Benavides. te creo. Sí, Wow. la loca maquillada y todo, ¿ah? Claro. Ceciño también. Salen las locas así del taxi y caminando así por la calle llegaron al estudio One a hacer su show, obviamente. Ya. Claro. Felizmente que no se hirieron ni nada. No, no les pasó nada. El show debe continuar. Claro. Tiempos mejores, tiempos peores viví y estoy aquí. Champán a veces, otra cerveza o anís y estoy aquí. Caminando suelas gasté y en el camino también
mis ilusiones perdí y estoy aquí. The show must go on. Sí. Tú hiciste en algún momento con Cucho Paz y Andrea Yáñez la burundanga Claro, claro. en Perseo, que Muy fue divertido, increíble. muy divertido. Dos grandes íconos, sobre todo Cucho Paz que Andrea, porque lógicamente Cucho es mucho mayor que Andrea, y él ya tenía su data cuando inició su actividad en Perseo. Y Bernabé le pegó a Buchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Mulina y Sonco le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchinaga, le echó Uruzanga, le hincha los pies. ¿Por qué fue que Sonco le dio a Borondongo? Porque Borondongo le dio a Bernabé. ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? Una gente pues de primera, como seres humanos, como talentosos. Y la Andrea, tú sabes que la Andrea me tenía miedo. Cuerpazo, Andrea. No sé por qué, porque cuando íbamos a poner La Jaula de las Locas, porque hicimos dos versiones de La Jaula de las Locas. Yo sé por qué te tenía miedo, ahorita les cuento. ¿Por qué? Cuéntale. Porque eres excesiva y grosera y demencialmente puntual, igual que yo. Sí, Y pero- la Andrea tenía el reloj de arena mojado. Ella no llegaba nunca. Hiciste también con Javier Temple Yo Soy la Nacha. Claro. Confiésalo. Sí, bueno, esa es una de las poquísimas oportunidades que he salido al escenario acompañando a Javier. Y yo era el pianista, pues, ¿no? Que establecíamos un diálogo ahí cantando con Javier como la Nacha. Que luego él hace ese número con Ernesto Con Pimentel. Ernesto, claro, años después. Sí. Y haces tú también cabaret en algún momento en el Perseo con Namin Timoico y Ernesto Pimentel. Creo que en esa instancia era la segunda o tercera versión del Perseo. Y yo creo que no dirigí ese espectáculo. Con las dos administraciones que vinieron después de Perseo, eventualmente, creo que la parte más larga fue cuando trabajé para mi amiga Yolanda Casas en la última versión del Perseo. También tuviste en el Perseo a un personaje que luego desaparece, que se apellidaba Betancourt, que hacía... Eugenio Betancourt. Eugenio Betancourt, que hacía de Olga Guillot. Claro. Cuando 10.000 cubanos se meten a la Embajada de Perú por los años 80 al comienzo y vinieron pues todo un montón de estos cubanos refugiados acá. Y yo tenía un compadre en esa época que de una u otra forma contactó con uno de estos cubanos y era Eugenio Betancourt. Ah. Y él me dice, oye, por favor, dale trabajo. Entonces primero lo puse como barman. Yo siempre fantaseo, pues, ¿no? Un poco. Mi vida ha sido así, distorsionar las cosas que veo. ¿Qué Y- me estarás viendo ahora a mí? No. No es el ¿Qué estará viendo en mí? ¿Qué estará viendo en mí? Por favor, ya luego me cuentas. ¿Qué Estoy- nombre me pondrías? Estoy tratando de... Trucula Bombón. ¿Sabes que tengo ese nombre guardado para alguien? Yo sé, pues se lo ibas a dar a la Trucula Jari. Bombón. Trucula Bombón. Y se lo quería dar pues a Andrea. Andrea. ¿Cómo? Me dice con su voz, porque él cuando se pone nervioso... No, me dijo, de ninguna manera, ¿cómo va a ser Trucula Bombón? Bueno, entonces lo viste Eugenio y dijiste, este puede ser Olga Guillot. Claro. Y le dimos el papel y lo hizo divinamente. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Es interesante ver cómo cada una de las personas que interpretan a estos personajes en la escena conservan algunas características, pero otras las van como marcando, ¿no? Como por ejemplo, Coco Merusix sí exaltaba la parte femenina, Sí. usaba peluca. Javier Temple nunca usó peluca, usaba algunos Tenía moños de vez en mucho cuando, cabello tenía. pero no usaba peluca.
no usaba rellenos, nunca se puso chaides, ni No, tetas no, falsas, jamás. ni poto falso. Entonces era evidente que era un hombre, ¿no? Sí. Era evidente que era una especie de vieja fea a la hora de actuar. Claro, elegantísima y todo, pero rápidamente te das cuenta que estabas ante un espectáculo transformista, claro. ¿no? Con Coco te podía engañar el ojo. Sí. Con Javier no. Temple además aparece una vez en El Escrúpulos Yeah. con barba. Y unos helechos en la cabeza y dijo, ya que chucha, yo no me afeito. Yo voy a hacer mi show travesti así con la barba, porque todo el mundo igual, nadie va a creer que soy una mujer. Claro. Así se presentó. Es uno de los primeros pinceladas de drag. drag, claro. Bueno, tu descubrimiento, Gaby Montes, Ah, Gaby Montes. Namin Timoico, una maravilla también, Namin en el escenario, ¿no? Sí, porque era tan escrupulosa, llegaba temprano a su ensayo, era muy profesional y producida, pero así prolijamente. Tú no le podías decir, oye, se te descosió esto. Ah, no, Namin era impecable. Impecable. Impecable, impecable. Que ferais-tu Paris sans ton joli moulin qui donne au ciel trop lourd une heure de fête? Par là doit se trouver le petit Dieu malin que sont venus prier tous les poètes. C'est formidable, quel joyeux anniversaire, c'est formidable. Nous fêterons en centenaire, c'est formidable. Il a toujours tout pour plaire, c'est formidable. C'est formidable, prendre le joint de un moulin, c'est formidable. Faire un prince à mille grains, c'est formidable. Pour hier et pour demain, c'est formidable. Un printemps. Y de esa época también estaba Mario León. Marito León es... Estaba Mario León, que era muy gracioso. Mario León, yo lo he visto Muy hacer un lindo. cabaret un día completamente desquiciado. Sí, El New York, New York, Sí. que lo hacía pero en plan joda, claro. ¿no? Muy Un gracioso. actor muy versátil, porque él tiene unas capacidades infinitas para interpretar cualquier papel. Pero lo han... tú sabes que al fondo del sitio hizo un papel de Armando. La gente lo ve en la calle y todavía se acuerda de Armando, ¿no? Que hizo de un gay ahí en el... Entonces, hay veces se le han cerrado, porque hay veces los productores, los directores te encasillan en un Claro, tipo de... estereotipa. Así es. Y en el caso de él, siendo tan buen actor, le tengo un aprecio grandísimo. Y bueno, tú lo viste, Un capo. un capo, es Un capo. un trome. Un trome. Ahora, luego aparece en el año 87, le tomo una foto a Coco Marusix en El Escrúpulos, y atrás aparece un chico, y yo me fijo en ese chico, y nos hacemos novios, Ah, mira. y luego como... Nombres, nombres. ¿Está vivo todavía o...? Sí, sí, Ah, sí, ya. ahora te cuento quién es. Nos hacemos novios, comenzamos a salir y en esa época nosotros teníamos pues la costumbre con mis amigos de travestirnos en Ya, casa, ¿no? ok. A jugar Ya. al travestismo que le decíamos llamar el camerino. Y él se travestía con nosotros. Y un día él me dice, oye, ¿qué canción me verías tú que yo haga, que me gustaría? Pero pensaba yo que lo hacía para nosotros, para la casa, ¿no? Y entonces le doy una canción de Basha, que es Time and Tide. Y aparece en escena Ceciño. Ya. Ah, era Ceciño. Ceciño. Wow. Y yo me quedé imbécil porque no me dijo que lo iba a hacer. Y lo vi en escena con un vestido rojo increíble. No se había puesto ningún relleno, siguiendo la misma línea de Javier Temple, y con una interpretación impecable. O sea, se había estudiado la respiración de la cantante. Era su fuerte. Qué bestia, ¿no?
Tú sabes que yo una vez, Cecinio ha trabajado conmigo varias veces, pero la primera vez que trabajó y empezó a ensayar conmigo, y yo lo veía que estaba nerviosísimo. No podía, digamos, tener una continuidad en las pautas que yo le daba. Y lo veía, pero así. Entonces me le acerco y le digo, ¿qué pasa, hijito? Le digo, no, nada. Es que tú les dabas miedo, pues. De repente, no. De Claro. repente. Pero le digo, mira, yo no te he llamado a ti para que bailes. Yo te quiero de acá para acá. Porque ese es tu fuerte. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas en escena. Tus moines, tu cosita linda que tú sabes hacer. Tu interpretación, tu doblaje. Eso es lo que quiero. Claro. Porque ese era su fuerte. Era maravilloso. Es como que yo quiera pues hacerle un truco cuando estaba Javier Temple, de los trucos que se le hace a la Georgia Ferreira. Pues. Ahora, también bailaba, porque él hace en algún momento Daniela Romo, todo. Estos bellos momentos, Claro, todo. claro. Nos dejó idiotas a Cecinio, a todos, porque Cecinio salió bailando. Él bailaba, pero no podía bailar en coreografías con el resto de los bailarines. Porque una cosa es hacerlo solo, y muchos artistas que parecían que iban el siguiente paso era ya el camino hacia el estrellato, cuando les montas algo ya acompañado de bailarines y de una coreografía establecida, que no podían. Él hace también en algún momento All That Jazz. Claro. Increíble, lo hace también con unos bailarines, pero ahí te das cuenta efectivamente que lo suyo es la interpretación. Sí. Y luego llega a la cumbre cuando con Susan Renzo, Hacen Azúcar otra Moreno. capa, Claro. otra capa Susan Renzo, Claro. gran dama de la interpretación, Maravillosa. se juntan y hacen Azúcar Moreno. Claro. El dúo Azúcar Moreno fue... Ese fue el número de ellos. Quien intentase después hacer Azúcar Moreno no iba a funcionar. No, ya no se puede. Ya no. Devórame otra vez, son ansia de amarte que hacen que te llame y ven, devórame. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ay, suavecito y con calma, hasta el amanecer. Devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos, más que el vigor lo guardé para ti, ay, ven. Eran deliciosos y la gente los quería mucho como Azúcar Moreno. Hacían todo, además hacían Devórame otra vez, Sí. A caballo, todos los números, Así es, todos los así números. es. Y ganan el año 1992 el Zeus de Oro. Porque claro, copiando, malo, qué feo. emulando el Perseo de Oro, El Zeus. le entregan el Zeus de Oro. Sí. Y en esa ocasión le entrega el Zeus de Oro Carlos Latorre y Gaby Montes. Allá en la Nicolás Arriola. Sí. Por ahí estaba, pues. Años después tú montas un número con Susan, ¿no? Claro. A ver, cada viaje para mí es un motivo de inspiración, y en esa oportunidad que estuvimos en Cuba, lógicamente si vas a Cuba tienes que ir al Tropicana, pues. Y me traje una canción que se llamaba Hambre, que es una delicia. El hambre es no de la comida, sino de un apetito sexual, Hambre de hombre. algo así. Algo así, ¿No? dice Mario. De morderte los labios hasta hacértelo sangrar, una cosa de esas bien dramática, pero atiplada, alturada, sin caer en grosería. Entonces dije, ¿quién me lo puede hacer? Susan Renzo, no hay otra. Oh,
de sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente, que me queme las entrañas. Hambre de besar con ansia loca, que me muerdan en la boca hasta hacerme la sangre. Y lo hizo divino. Divino, absolutamente. Luego también, no sé si lo llegaste a ver, Mario Silingardi se presenta en Escrúpulos, porque claro, era el bar de su hermano, de Ricky, haciendo El extraño retorno de Diana Salazar. Ya. Era una novela, creo. Claro, una novela que comenzaba con... Es una enfermedad que va arrastrando cadenas, que condenas, es un grito de amor. Se supone que estaba poseída por el demonio o recordaba una vida anterior en la que había sido bruja, y entonces abría los ojos y se le cambiaban de color. ¡Eso es mentira! ¡Sois una hechicera! ¡No podéis negarlo! ¡Mentira! Y Mario Silingardi no se le ocurrió mejor idea que agarrar un papelito, dibujar unos ojos, y en el momento en el que levantaba los ojos se ponía el papelito con los ojos dibujados, y desde arriba Ceciño tiraba unas velas misioneras. Mira, no sabes a lo que él cae en la risa ese número. Loquísimo, Mario Silingardi. Y bueno, estuvo Gisela Pepe, Toño Rodríguez, Andrea Yáñez, Gina Pantera. Tan linda guapísima, la Gina. Gina Pantera. Fátima Reutemann, Bárbara Collins, Rebeca Lafox, Paco Ferrer. Y todos ellos hicieron, dentro de su estilo, Claro. un aporte a toda esta escena. Y luego aparece un bailarín que había actuado contigo en el Palace Atenea, que se mira al espejo y es demasiado fuerte, demasiado musculoso y demasiado fuerte sus facciones como para tratar de engañar. Y entonces decide usar todas esas cosas que estaban aparentemente en contra suya para ser un transformista a su favor. Y exagera. Ya, Yossi Tassi. claro. De las primeras drag queens. Claro. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Para mí ese es el primer drag queen que tenemos, es Yossi Tassi. Es el primero que decide no esconder soy un hombre, sino soy una fantasía más allá. Claro. Me imagino que también inspirado por Boy George, que estaba en esa época, Claro. y por Yola Polastri, que era su maestra, Claro. a quien él en algún momento hace una imitación de Yola Polastri en el Lo hizo Perseo. muy lindo, ¿eh? En el Perseo hace una Yola Polastri. Muy lindo lo hizo. A mí me gustaba muchísimo el trabajo de Juan Carlos Ferrando, porque se hacía también unos maquillajes maravillosos. Qué paciencia, sobre todo, y qué talento para poder dibujarse lo que él se dibujaba en la cara. Claro, Juan Carlos es verdad que tuvo influencia en las fiestas privadas. El padre muere en el año 99 y Juan Carlos Ferrando recién a partir del año 2000 se presenta en shows públicos. Acuérdate que en algún momento, en el año 92, hace Javier Temple una fiesta en su casa para festejar la caída de Abimael. Ya, Y la Temple hace, por supuesto, el número de París Panam, pero antes sale Juan Carlos Ferrando haciendo Ima Sumac. claro. No sé si te acuerdas de ese número de Ima Sumac. Sale el gordo Ferrando disfrazado de Ima Sumac con una fantasía, pues, ¿qué podríamos decir? Moche, andina. Y en uno de los momentos en los que Ima Sumac levanta la voz así con estos altísimos que tenía, la loca jala un andinículo así con uno y las trenzas se le paran así horrible. Se le erectan las trenzas. Y una locura fue eso. Era muy creativo Juan Carlos. Juan Carlos era increíble. Muy, muy lindo, muy lindo. Un aprecio grande donde esté, a él, a Alfredito. Luego viene pues una, ¿cómo podríamos decirle? Una proliferación geométrica. Sí, porque en el año 90 aparece en las películas en ATV de Divine. ¿Te acuerdas de Divine? Claro, claro, una gorda. Claro.
salen en ATV rarísimo las películas de Divine. Y en el año 93, RuPaul. Y luego en el año 94, Priscilla en el desierto. Es la primera película drag, de donde están las drags. Y de ahí ya la cosa no tiene vuelta atrás. De las drags, por ejemplo, actuales, a mí particularmente he trabajado con ellas. Me gusta mucho el trabajo de Tani de la Riva, que es genial. Tiene muchísimo talento. Me gusta el trabajo de Lolita Vance. Claro. Creativa. Y sobre todo metida en ese mundo medio dark. Claro. De horror. Como así. Anastasia. Algo así, Claro. algo así. Y Nick Harwell, que también anda en una línea parecida a la de Tani de la Riva, y también es un muchachito que tiene muchísimo talento. Un capo. Lindos. A mí, ¿sabes quién me encanta? Godiva. Que rezo ante un altar, mi Padre nuestro, yo soy la nueva voz que desde el corazón, ya al compás de un bordón, su alma te entrega. Yo traigo aquel pendón que Pingo nos dejó en cada corazón. Yo soy la guardia nueva. Qué limpieza para sus trabajos. Sí. Cada una de sus interpretaciones es impresionante. Sí. No sé si hace shows en discotecas, pero lo que veo en sus fotos es impresionante. Sí. Ahora, digo, hay muchísimas, ¿no? Pero las mejores sí siempre son las que resaltan, pues, las que hacen un trabajo no solamente de maquillaje, porque no es el hecho, pues, de que tú te maquilles Claro. y que te disfraces. Es el hecho de que todo el complemento artístico, de que el baile, el magnetismo, la atracción, cómo te recibe el público, el tipo de voz que tengas también para poder ser aceptada, ¿no? Porque no es el hecho de fingir una voz pretendiendo ser femenina y te sale pues un chascarro por el hocico. No hay forma, no hay forma. También quiero acordarme en esta oportunidad de algunas gentes que trabajaron conmigo, como Maciel Álvarez. Yo le puse La Majestuosa. Nos cuesta tanta lucha y tanto sufrimiento para llegar. Nos cuesta tanta pena y tanto desaliento para triunfar. Se prueban los errores, también los sinsabores. Se olvidan los amigos, se alejan los amores. Se sacrifica todo, se da la vida entera para llegar. Era majestuosa. Majestuosa. Maciel. Y se fue muy temprano. Creo que se fue antes de los 40 años también. Qué pena, qué lástima. Una lástima, un gran talento. También agradecer Tanye, a Tanye. Gerardo Limo. Tan lindo Tanye. También uno de los primeros, ¿ay? Que sale en Sí. la televisión haciendo acuérdate, el personaje del Quinto Elemento. Así es. Sí, yo creo que tengo el disfraz en la casa. Sí. Tenemos que verlo. Y también, fíjate, lo lindo de la diáspora venezolana es que nos trajo personajes que se metieron en el corazón del Perú, como Dakota the Queen, su pareja Carlos Núñez, dos chicos talentosísimos. Este es Rafael Durán Dakota the Queen, ese es su verdadero nombre. Carlos Núñez es mitad peruano y mitad venezolano. Yo tuve la suerte de estar allá 3 años. Jamás sentí xenofobia. Mira que todo Latinoamérica estaba imbuido de esto del pseudo socialismo, que al final de cuentas esa es una excusa para robar nada más.
homogeneizan la pobreza y todos pobres, pues, y ellos ricos, Tal cual. ¿no? Y todavía persiste esa ideología, ¿no? Es increíble, increíble. Entonces, mi gratitud, mi cariño para todos ellos, y bueno, de alguien me estoy olvidando siempre, pero los quiero mucho. Luego aparece un personaje que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que logra concretar todo esto que se aprende y genera el primer drag inspirado realmente en lo peruano. Así Que es. claro, sin Vinco, sin Javier Temple, Claro. sin Juan Carlos Ferrando, sin Yossi Tassi, no hubiera sido posible, ¿no? Porque él aprende de todos ellos, aprende Claro. de Vinco a pararse en el escenario y hacer chistes, aprende de Javier Temple a no tenerle miedo a eso, además trabajó con Javier Temple mucho tiempo, aprende de Yossi Tassi a ir más allá de su propia apariencia y generar un personaje. Y es Ernesto Pimentel, Claro. y que genera también, aprendiendo del Gordo Ferrando y de su Ima Sumac, la Chola Chabuca. La Chola Chabuca de Riz Salsas, para el TV Informativo Ignaciano. A ver. Acá estoy con el chatarro más conocido como el Raúl Romero Juniors. Un saludo para este estupendo informativo. Que sigan cada día superándose y recuerden que la mejor comunicación es la que es objetiva y sincera. Gracias. Qué triste es mi vida, mentira, solo mentira. Internet de la marca vendida de aquí para allá, de allá para acá. Internet de la marca vendida de aquí para allá, de allá para acá. Y el personaje folclórico, drag más importante y más representativo que hemos tenido en el Perú. Claro. Más famoso además. Yo iría un poquito más allá, Javier. No solamente representativo del mundo LGTB, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Porque la aceptación que Ernesto exhibe, con su personaje La Chola Chabuca, porque Ernesto es un tipo cultísimo. Ah, sí, claro. Cultísimo. Me consta. La Chola Chabuca es un personaje que muestra lo mejor de Ernesto Pimentel, pero que en este caso también le agrega el hecho de mostrar su cultura, ¿no? En este caso traigo un traje que viene de la región de Puno, que se usa interno, lo mezclo con otra cosa andina que vendría a ser este traje que es de la cultura huanca, pero al final de toda esta mezcla lo que hay es mi propia identidad, que son los retazos de mi historia llamada Perú. Yo me acuerdo cuando el centro de Lima estaba inundado de ambulantes. A veces él trabajaba conmigo en el Palace y yo le decía, Ernestito, acompáñame para hacer unas diligencias. Íbamos por esa calle Quilca, donde estaban cerros de libros, de revistas que costaban pues una miseria. Y él se compraba sus libros o sus revistas, de acuerdo a su posibilidad económica de aquel entonces. Y creo que el desafío no es cumplir la historia de los otros, sino cumplir tu propia historia. No es escribir un libro, sembrar una planta, no. Es lo que tú quieras. No va a ser fácil, te van a tirar piedras, pero está en ti saber qué haces con ese dolor. Es una persona muy generosa. Muy generoso. Es una persona muy generosa y no solamente con la gente cercana a él. Déjame decirte, y tú y yo lo sabemos, con gente que no está tan cercana a él, Sí. también es muy generoso. Sí, y tú sabes que él no le gusta mucho meterse al mar, pero tiene su casa de playa y tiene un balcón pues amplísimo, porque su casa está pegadita a la arena. Y él se queda, mientras nosotros nos vamos a la playa, se queda con todos sus libros, que ya no son de Quilca, que ya son de las librerías, se queda leyendo. Porque a él le gusta bajar a la playa, pero al atardecer. No le gusta ir a bochinchear como bochincheamos nosotros, ¿me entiendes? Y entonces, por eso es que tiene toda esa cultura tan frondosa. Y una cosa es la Chola Chabuca en un concierto, otra cosa es la Chola Chabuca en el circo. Son personajes camaleónicos. Por eso en la primera entrevista que tú me hiciste, cuando me pediste una palabra para calificar alguna de estas personalidades nuestras, yo te dije, Ernesto Pimentel camaleónico. Sí. Tú vas al circo de Ernesto. Yo he ido pues durante los 20 años del circo. Y nunca, pero nunca he visto una cuota de vulgaridad o un entre líneas dedicada a la sexualidad o lo que fuera. Blanco,
blanco, blanco. Bueno, es que Ernesto es una persona inteligente. Así. Por eso en algún momento Mario Vargas Llosa dice, ¿cómo estará el Perú Claro. que la mujer más famosa es un hombre? Refiriéndose a Ernesto. Y mira... A la chola, ¿no? Sí. Y mira, Javier, Ernesto, nunca él se olvida de sus orígenes. Nunca. Y la cosa más linda que un ser humano puede tener es su humildad, su humanidad y su gratitud. Y él lo tiene, pero así, en el día a día. Él siempre tiene un tiempo para la gente. Y lo que hizo públicamente, antes y después, igual que lo que hizo públicamente Coco Marusix, y todas las personas que hicieron en el escenario y fuera del escenario, y en la televisión y en los medios, lo hicieron sin la ayuda de ninguna ONG ni ningún grupo político. No. Todo fue autogestionado, todo Así fue es. una cosa de nosotros. Así es. Eso también hay que decirlo. Así es. Es así. Mario querido, qué placer hablar contigo. Es recíproco, Javiercito, es recíproco. Qué placer hablar contigo. Gracias. Es un poco nutrirnos de la historia, de lo que sucedió, de lo que va a suceder, de las anécdotas que son incontables. Y tú mencionabas, por ejemplo, a Trucula Bombón, que es... que es un ser que de repente todavía no ha nacido, pero yo ya lo tengo en mi mente. A mí no me mires, ¿ah? No. A mí no me mires. Que yo si voy a hacer algo seré la Gambi muñeca. Y esto de los nombres me ha traído el recuerdo, pues, de bautizos que de alguna forma he participado, ¿no? No voy a decir como Fernando yo lo descubrí, sino que yo estuve en el momento del bautizo. Suena un poquito menos pomposo. Y por ejemplo, Nacle Hernando es nuestra querida Dalila Labundungún. Una capa. Cuando yo contrato a la esposa de Chibolín en aquel entonces, a mi querido Andrés Hurtado, su esposa también era vedette, era bailarina. Y entonces me la presentan, yo la entrevisto, me encanta su personalidad, la quiero muchísimo. Y le digo, ¿y tu nombre cuál es? María Luisa Guaitaya Machado. Le digo, yo no te puedo presentar en Marquesina con ese nombre. Primero que es muy largo, le digo. Y no es comercial. Vas a ser Marilú. Y como aquella época todavía estaba vigente la famosa Sara Montiel, le dije, Marilú Montiel, ¿te gusta? Me encanta, me dijo. Hasta ahora ya está retirada, sigue como Marilú. Como Marilú Montiel, Sí. claro. Y le mando un beso grande, está en Estados Unidos, la quiero mucho. Sí, Una gran persona. una gran vedette. No, yo la además. quise muchísimo. Y te voy a dejar la tarea de adivines quién es Guillermo Sánchez Choque. Gina Pantera. No es Gina Pantera. Qué guapa, Gina Pantera. Lindo era. Por eso le puse Gina Pantera, pues. Con unos ojazos. Porque era un moreno así, tipo, un felino que Claro. el gato, el león. Entonces, Gina Pantera. Gina Pantera. Porque es moreno tirando para negrito, eres una pantera. No, Le encantó. unos pómulos increíbles. Divino, divino. Y te voy a decir, Guillermo Sánchez Choque es nuestra querida Gaby Montes. Tan linda la Gaby Montes, eterna, maravillosa. Cuando yo quería joder le decía Guillermo. Eso es maldad, eso y es he- maldad. Y he dejado para el final, hubo un muchachito muy lindo, muy carismático, que se llamaba Isaías Suárez, y yo lo contraté como cajero. Lo quería todo el mundo y los chicos, pues, porque en la discoteca no necesariamente contratas para la administración y las tareas a gente gay. Tú puedes contratar un hétero, Claro. ¿no? Pero él era bien femenino. Igual que los gays nos pueden contratar en un banco, por si acaso. Y entonces los chicos heteros le habían puesto de nombre La Pasiva. Entonces sale por ahí el disco de Paquita, la del barrio Rata de Dos Patas. Y entonces le digo, ¿y no te gustaría, le digo, incursionar en el transformismo? Sí, me dice, ¿cómo no? Había una famosa actriz mexicana que se llamaba Dolores del Río, Ya, claro. ¿no?
Y había otra que se llamaba Kitty de Hoyo. Y le puse Dolores del Hoyo. ¡Uy, feliz! La pasiva feliz. Un beso para ti, pasiva preciosa. Debes estar viendo este programa. Y hizo la Paquita, la del Uy, barrio. Divino. Le podrías haber puesto pasiva la del barrio también. No, y la vida está llena de anécdotas. Sobre todo en este mundo del espectáculo es inacabable, Javier. Mario, qué lujo hablar contigo. Gracias, hermano. Que se repita una vez más y que sea constante. Gracias, Javiercito. Amigos, si quieren saber un poco más de estas y otras historias luminosas y escabrosas, pueden leerlas en Crónicas Maricas, que está en todas las librerías del Perú y también la pueden pedir por Busca Libre. Una vez más estamos con la producción de Sabino Álvarez y con Miguel Horna en los controles de Metro Studios. Mario querido, qué lujo como siempre hablar contigo. Gracias, Javier. Siempre, cada vez que me has congregado para venir acá a tu casa, es una ilusión nueva en mi vida, porque sé que la voy a pasar bien. Yo también. Y yo estoy seguro que la gente también lo pasa maravillosamente bien contigo. Mil gracias. A ti las gracias. Te adoro. Te Gracias, quiero. chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Du Sacré-Cœur à Notre-Dame. Écoutez la voix de Paname. Paname, c'est un grand escalier, une femme empanachée pour or les flammes. Paname, c'est un peu de mon cœur qui sous les projecteurs pour vous enflamme. Pour faire l'amour, quel beau programme. Tu brûles en nous comme une flamme. Paname.